Y continuamos en Todo Cambia a través de la 103.5 FM punto de la ciudad de Miramar. Ya estamos en los estudios de la radio con el director de la OMIC, el doctor Pablo Otamendi. La OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Antes de ir con él, te damos las líneas, las vías de comunicación 02291-477504 para salir al aire o comunicarte con nosotros en privado. También podés mandarnos mensajes de texto al 155-26951. Bien, nos podés sintonizar y escuchar en vivo a través de www.fm.miramar.com.ar. Bien, Alejandro, vamos entonces con el doctor Otamendi. Lo saludamos ya. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, María? Bien. Toda la audiencia. Un tema realmente, ¿no? El aumento. ¿Qué tema? El tema del momento, Alejandro. Sí. ¿Y qué tema, no? Porque es un tema difícil. Lo hemos visto al doctor Otamendi trabajar arduamente, a él y a los abogados de nuestro municipio en este tema. Sí, justo le estaba diciendo a Pablo, le digo, ¿cómo te están haciendo trabajar en este momento, no? Justo con un tema realmente que fue sorprendente, un aumento desmedido por parte de las empresas de gas, que obviamente ha generado la respuesta por parte de la gente y en este caso también funcionarios que han iniciado un recurso de amparo, ¿no? Bien, pero lo vamos a dejar que él nos lo cuente. Bueno, doctor Otamendi, cuéntenos un poquito cómo ha sido su semana. Bueno, sí, fue como vos recién lo explicitabas y un poco vos también fuiste testigo privilegiada porque también te tuvimos que pedir ayuda de último momento para que nos ayudes en lo que se refiere a aportar datos para el amparo. Así que en primer lugar, bueno, ya te lo dije, pero te quiero agradecer todo el aporte que estuviste realizando y las molestias que te tomaste para ayudarnos con esta presentación, ¿sí? Sí, tuvimos sucesivas reuniones con los letrados del municipio, y en esto quiero agradecer sobre todo a la doctora Lorena Smorlesi, que hoy se empeña como directora de apremios, y al doctor Ramiro Payaro también, que es el director de Asuntos Legales, y principalmente, por supuesto, al presidente del Consejo Deliberante, que con él básicamente fuimos los que ideamos la presentación, ¿sí? A partir de ahí, de tener un borrador, posteriormente tuvimos también distintas conversaciones con el defensor del pueblo de General Pueyrredón, con el doctor Risi, con el con el presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor ACUA, el doctor Álvarez Larrondo, y como para también tener, distintas opiniones acerca de cómo realizar la presentación. Nosotros en General Alvarado teníamos, más allá de esta cuestión base, que es el incremento tarifario y irregularidades con respecto a su aplicación, teníamos una cuestión muy propia del distrito, que es el tema de la legitimación. Nosotros en General Alvarado no tenemos ninguna asociación que tenga por objeto social la defensa del consumidor, y tampoco tenemos un defensor del pueblo, que son los designados por la Constitución Nacional, ¿sí?, como legitimados directos para plantear este tipo de acciones. En consecuencia, fue algo que fue bastante costoso de trabajar desde lo intelectual y de buscar material al respecto. Pero bueno, en definitiva, terminándolo de charlar con el doctor Álvarez Larrondo, lo que se entendió como más plausible, más eficaz a los efectos de lograr un resultado, fue que quien se presentara fuera esta asociación, ¿sí?, y que los distritos afectados, ¿sí?, que no solamente General Alvarado, por supuesto, sino también en lo que se refiere a la zona costera de Camusi, que es Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredón y General Alvarado, realizáramos una adhesión a la presentación realizada por el legitimado directo, que en este caso es la Asociación de Defensa del Consumidor ACUA. Bien. Ahora, Pablo, te quería consultar. Estamos hablando, ¿no?, fuera del aire, ¿no?, el porqué de estos aumentos tan grandes, ¿no?, que fueron una sorpresa para todos los que recibieron la boleta, y cómo se explica esto, ¿no? Sí,
Bueno, si vos lees la resolución de cómo, cuál es la explicación, es medio insólito, ¿no? Sinceramente, eso lo charlábamos también con el presidente del Consejo Deliberante, porque lo que alega el gobierno, y de manera muy sucinta, es que, digamos, durante estos años ha existido un crecimiento económico del país, que nadie lo niega, ¿sí? Ujú. Y que eso ha traído como consecuencia un incremento del poder adquisitivo de los consumidores, y que eso podía dar lugar a un incremento tarifarios a los efectos de reducir los subsidios, ¿sí? Y hacer un uso más racional del servicio público gas. Ahora, la realidad es la que todos vivimos, digamos. La realidad es que hace tres trimestres que la Argentina está en recesión. La realidad es que los convenios colectivos suscriptos, aún siendo el más optimista, el mayor, ronda el 35%, y hoy se está calculando una inflación del 40%, ¿sí? Con lo cual, digamos, arrasa con cualquier poder adquisitivo que el consumidor pueda llegar a tener, sin, digamos, y esto, por supuesto, lo vemos cotidianamente. No es necesario ser economista como para darse cuenta, sino simplemente con salir a la calle y querer sobrevivir, ¿no? En consecuencia, digamos, y para colmo, tenemos que este incremento se da en el peor momento, que es en la época invernal, en donde más se necesita. Y bueno, como yo te comentaba recién fuera de aire, lamentablemente la gente en muchos casos ha tenido, nos plantea que tiene que optar entre comer o pagar la tarifa de gas. O sea, hasta ese punto hemos llegado con respecto al nivel de incremento, y que es lo que yo, como también te comentaba fuera de aire, un poco justifica también la medida urgente cautelar que se solicita. Sí. Porque acá está en juego, más allá de un mayor o menor incremento tarifario, y si es legítimo o no su aplicación, está en juego la salud y la vida de las personas, ¿sí? Porque, digamos, en pleno invierno, calefaccionarse es vital para la salud y para la vida. Y vos imaginate, nosotros, digamos, tenemos una edad media, pero pensemos en los jubilados, en los más chicos también, en donde la calefacción es mucho más vital para su sobrevivencia, ¿no? Seguro. Pablo, ¿y la recomendación para con la gente cuál es? ¿Deben pagar la boleta que viene con este aumento o no? Sí, en realidad nosotros estamos planteando el pago. ¿Por qué el pago? Porque si no, se viene el corte, y si se viene el corte, digamos, va a ser muy complicado después volver a restablecer, y las multas que puede implicar. Obviamente, a ver, esto lo estoy diciendo, digamos, sé que hay situaciones particulares muy graves, y hay que estar en la piel y en los zapatos de cada uno, ¿no? Estoy hablando de una recomendación a nivel general, ¿sí? Que se trate de pagar. Nosotros, justamente en la adhesión que se está haciendo a la acción sumarísima, que técnicamente así se determina, planteado por ACUA, lo que se está solicitando es que digamos, no solamente se suspenda los incrementos tarifarios futuros, sino también desde el primer incremento tarifario de manera retroactiva, ¿sí? Y que se reconozca, ¿sí?, mediante esa medida cautelar, en las futuras, ¿cómo se llama?, en las facturas refacturaciones, esos pagos de más que hizo el usuario. Eso es lo que estamos pidiendo, y estamos justamente por esta realidad que estamos hablando recién. Y yo tengo, me parece, yo acabo de terminar de leer, digamos, exhaustivamente la presentación de ACUA, y entiendo que hay elementos jurídicos más que suficientes como para que el juez haga lugar, no solamente en el plano estrictamente jurídico, como digamos, como por ahí, si quieren podemos avanzar un poquito en ese aspecto, sino también en este aspecto, ¿no? Es que resulta vital para la vida y para la salud de las personas, que el gas, y en este momento hay muchísima gente que no lo puede pagar. Si bien es cierto
que hubo, y esto también en su momento lo hemos hablado en este programa, que la empresa, mejor dicho la empresa, el Enargás, dispuso un mecanismo por el cual las personas con insuficiencia de recursos, los jubilados con haber mínimo y bueno, las personas con discapacidad tenían una vía como para ser eximidos de ese incremento. Lo cierto es que eso no fue suficientemente publicitado, ¿sí? Y en muchos casos, a ver, me parece hasta, por ponerle un nombre cruel, exigir a los jubilados, a los más viejitos, tenés que hacer una cola terrible como para eximirse de un fluido vital, ¿sí? Entonces me parece que eso como mínimo debería haber sido automático, digamos, mediante cruzamiento de datos, que me parece que debería haber sido así. De todas maneras, digamos, desde el plano estrictamente jurídico, lo que se está planteando es la inconstitucionalidad de la normativa que dio lugar al amparo, ¿sí? Y bueno, entre algunos de los motivos que podemos encontrar ahí, si quieren los podemos comentar, no sé. Sí, yo quiero que algo de lo que estabas hablando hace un rato con respecto a la medida, ¿no? A las medidas judiciales. En 8 provincias ya, 3 partidos del Gran Buenos Aires y grandes ciudades del interior y la costa bonaerense, la justicia ya frenó los aumentos en las tarifas de gas, ¿no? Aceptaron los amparos presentados por entidades de usuarios que esperan que las medidas se sigan extendiendo en el resto del país. Es la información que tenemos. Y además, como consecuencia de estas medidas judiciales, las empresas de gas resolvieron enviar nuevas facturas del periodo mayo-junio sin el cargo gas, que alcanza a casi la mitad de la facturación en los distritos donde fueron aceptados los amparos, ¿no? Claro. Y tenemos antecedentes, Pablo, sí, favorables, ¿no? Porque vamos a pensar y a confiar en que el juez, ¿en qué manos recayó? ¿En manos de qué juez recayó? Del juez federal número 4, no tengo presente ahora porque es un juzgado que está siendo subrogado en este momento, sé que no tengo presente ahora. ¿Alfredo López puede ser? No está, estaba Alfredo López, pero no, Alfredo López fue a Cámara. Ah, bien. Bueno, los antecedentes son, por ejemplo, en junio en Mendoza la justicia federal dictó un amparo que frena el aumento de gas a pedido de una ONG de consumidores, ¿no? En San Rafael, en Mendoza, fijó una cautelar más amplia que obliga a devolver lo facturado por los usuarios del gas del sur mendocino en el bimestre abril y mayo. Y vamos más allá, entre los argumentos que pesaron a favor de los consumidores mendocinos está la ley que obliga a realizar una audiencia pública para que el usuario pueda ser escuchado y conozca cuáles son los costos empresarios que avalan el aumento. Eso sería lo ideal. Sí, bueno, eso que vos mencionás, el tema de la audiencia pública es uno de los argumentos planteados. A ver, hay una ley marco, que es la ley de servicios públicos, que establece un marco de referencia que debe respetar todas las empresas de servicios públicos, ¿no? Esa ley de orden público no puede ser alterada por resoluciones o decretos o por actas acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Por obvias razones que establece la Constitución Nacional con respecto a la pirámide, ¿sí?, jerárquico de las leyes, ¿sí? Así como una ley no puede violar la Constitución, ¿sí?, una resolución, ¿sí?, que es una norma inferior a una ley, no puede violar una ley, y más si resulta de orden público. Entre las cosas que establece la ley de servicios públicos es que cuando se disponga un incremento tarifario debe haber una asamblea de usuarios, ¿sí? Lo que establece y está mencionado en la resolución del Enargás que dispone los aumentos, dice que hubo una asamblea pública, ¿sí?, que autorizó las actas acuerdo, ¿sí?, para que el gobierno, mediante esas actas acuerdo entre los productores, los transportistas y los distribuidores, ¿sí?, pudieran marcar un marco de referencia tarifario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso
no cumple con la exigencia establecida por esta ley de orden público, ¿sí? La ley lo que dice es que cuando se disponga un incremento tarifario debe haber asamblea, y esa asamblea no existió, ¿sí? Entonces no se puede, digamos, en base a una audiencia pública que se realizó por una autorización dada al gobierno para realizar actas acuerdos allá por el 2008, ¿sí? No se puede fundamentar que sirve para todos los incrementos tarifarios. Eso es claramente una flagrante violación a una ley. Y en consecuencia, como se viola digamos, las jerarquías impuestas por la Constitución, resulta inconstitucional, ¿sí? Después, a ver, hay otras cuestiones más evidentes que a nosotros nos imponen a los efectos de establecer, digamos, categorías de usuarios residenciales, ¿sí? Las mismas tarifas que como si fuéramos el litoral o Capital Federal, ¿sí? Cuando en realidad todos sabemos, digamos, hasta por sentido común, que no tenemos las mismas temperaturas en invierno que en el litoral y en Capital Federal. A ver, esto, digamos, no hay que ser ningún meteorólogo ni economista como para determinarlo. También se establecen, mediante esta serie de resoluciones, se establecieron distintas categorías de usuarios residenciales que establecen, digamos, distintos incrementos por metro cúbico, que está prohibido por la misma ley de servicio público que estábamos mencionando recién. Entonces, bueno, hay una serie y sucesiva de, digamos, irregularidades, el efecto de la publicidad que también mencionábamos recién, digamos, cómo hace el usuario como para prevalerse, digamos, con anticipación en su presupuesto si no es suficientemente informado. Estos principios básicos ya ni siquiera del consumidor, principio básico del derecho, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que, a ver, fundamento el pedido de inconstitucionalidad, ¿sí? Lo que fundamenta el pedido de la cautelar, de la urgencia, es esto que estábamos hablando al principio, es decir, la gravedad con respecto a la afectación del derecho a la vida y a la salud, de que la gente necesita ese fluido básico para su subsistencia, ¿no? Seguro. Pablo, y la pregunta es, ¿cómo sigue todo esto, ¿no? A partir de la presentación, los plazos, es decir, mucha gente se estará preguntando qué va a pasar, ¿no? Sí. Bueno, esto, digamos, el dictado de la medida cautelar, por sí o por no, se tiene que producir en estos días, ¿sí? Si no es en esta semana, en la próxima. Estamos pidiendo, digamos, mejor dicho, apoyando al requerimiento que hace la cautelar a Cuba, en donde pedimos que se suspenda el incremento tarifario y que se retrotraiga los cargos tarifarios al cuadro tarifario anterior, o sea, al vigente en el 2013, ¿sí? Sí. Con respecto a digamos, ahí en principio se establece que se le pide al juez que las personas que hayan pagado se les devuelva, o sea, se les compense la emisión de facturas. Y eventualmente, si el juez, como opción, ¿sí?, se pide que la persona, ¿sí?, o sea, que la distribuidora expida una factura en donde se le dé la opción al usuario para pagar la factura con el incremento o con el incremento anterior, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, ¿sí? Entonces son las dos opciones que se le presentan al juez, ¿sí?, para decidir. O sea que el juez, ojo que él puede decir una tercera opción que no sea ninguna de estas, o puede decir que no. Sí. Pero digamos, nosotros creemos que en principio estamos confiados que el juez dicte la primera opción. En su caso, la menos mala sería que venga con la opción del usuario de que tenga la opción de pagar con el incremento o con el marco tarifario del año 2013. Ahora, dado, Pablo, que en otras provincias ya se expidió la justicia, suponemos que eso debería servir como precedente para nuestro distrito, ¿es así? ¿O? Sí, a ver,
Sí y no. ¿Por qué? Porque hay cuestiones como que como las que te mencionaba respecto de no me sale la palabra, irrazonabilidad de las tarifas que son muy propios de la zona. Es decir, seguramente Mendoza no va a fundamentar de la misma forma que fundamentamos nosotros basado en nuestras temperaturas. Claro. O litoral, ¿se entiende? Ahora, en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de las normas, sí, eso digamos es para todo el país. Ya lo tenemos en línea al doctor Federico Álvarez Larrondo, así que yo quisiera, antes de que salga al aire el doctor, quisiera que vos, Pablo, lo presentes un poquito ante la Sociedad de General Alvarado. Bueno, ¿me escucha Federico o no? Te escucha. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Qué alegría, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bueno, Federico, digamos, es uno de los, voy a decir acá en confianza, uno de los próceres en materia de defensa, del consumidor, un orgullo tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. En su momento ha también ayudado a asociaciones de defensa de consumidor en General Alvarado, ha estado presente en distintos acontecimientos que hicieron a nuestro distrito. Y digamos además de presidir la Asociación Civil de Defensa del Consumidor Cuba, es presidente del Instituto de Defensa del Consumidor y por supuesto tiene una extensa bibliografía al respecto. Así que bueno. Ya lo presentamos, así lo ha presentado el doctor Otamendi. María Portero lo saluda y Alejandro Barte. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bueno, un poco ruborizado y agradecido por la generosidad de las palabras, ¿no? Tampoco tan... muchas gracias a Pablo. Doctor Álvarez Larrondo, dígame, las quejas por las tarifas de gas, bueno, que se multiplican en todo el país, ¿no? Hay masivos reclamos. ¿Es inconstitucional este aumento de tarifas de gas natural? Bueno, escuchaba que Pablo bien lo exponía. En realidad, nosotros venimos planteando la inconstitucionalidad de toda una serie de normativas que desembocan hoy en el año 2014 con estos aumentos, pero que parten de un decreto del año 2004. Yo, si hay tiempo, a mí me gustaría hacer un poco un raconto para entender. Porque sí, por supuesto, tenemos tiempo, adelante. Bueno. Nosotros en el año 68 se dictó la ley de hidrocarburos en su momento, la vieja 17319, que establecía que todo lo que era producción, transporte y distribución estaba a cargo del Estado y que solamente se podía exportar si es que había abastecimiento del mercado interno. Este sistema, que funcionó a través de gas del Estado en su momento, se modifica en la década del 90, donde se divide en tres el mercado del gas. Por un lado están los que son los productores de gas, ahí la mayoría de ellos hasta hace 2 años eran todas empresas extranjeras, francesas, británicas, españolas, y a partir de la producción se divide en 2 etapas, que son la de transporte del gas y de distribución. Estas dos reguladas por una nueva ley, que es una ley de la década del 90, que es la 24.076, que aquí vuelve a cobrar plena vigencia e importancia, porque en realidad es la que va a determinar o va a servir de fundamento para explicar por qué las nuevas normas que crea el gobierno en esta última década son inconstitucionales. La 24076 es una ley de orden público, entonces que no puede ser dejada de lado y que solamente por las partes, y que solamente puede ser modificada por otra ley de la legislatura. Establece claramente que los usuarios tienen una misma categoría, una categoría única, y esa categoría única de usuarios de consumidores residenciales, en la teoría o en el proyecto de la ley 2476 pagan todos un mismo valor, pero la diferencia está dada por la cantidad de metros cúbicos que cada uno consume, ¿sí? Es decir, si yo tengo 4 estufas, pagaré el que tiene 2, y según las calorías que cada una de mis estufas tenga. Hasta acá más o menos vamos, ¿bien? Sí. En el año, cuando viene la crisis del 2001-2002, aquí también está lo importante, es el decreto reglamentario de la ley 2476 establecía que las tarifas estaban dolarizadas. ¿Esto qué es? Que cuando el productor vendía el gas, ese gas el transportista y el distribuidor lo compraban a valor dólar porque vivíamos en la ficción del 1 a 1.
cuando se produce la devaluación brusca en ese momento de 1 a 4, que se va el dólar, indudablemente que las tarifas eran impagables y se seguía con ese régimen. Entonces el gobierno, la legislatura, con aquella ley de emergencia, la 25.561, le delega facultades a el Ejecutivo y se crea una unidad que se llama la UNIREN, que es la unidad de renegociación de los contratos. Esta unidad de lo que tenía era facultades para renegociar contratos, pero el punto, y aquí está la inconstitucionalidad, es que no tenía facultades para modificar una ley de orden público. Claro. ¿Qué hace este régimen? Este régimen parte de una premisa que es absolutamente discutible, que es la de decir que debe pagar más aquel usuario que más consume, porque el que más consume demuestra tener mayor capacidad adquisitiva, lo cual no es en absoluto cierto en materia de suministro de un elemento esencial como es el gas. A partir del decreto 181 del 2004 se crean 3 categorías de usuarios, categoría R1, R2 y R3, que es lo que ahora estamos viendo en nuestras facturas, pero en ese momento eran estas únicas 3 y todas pagaban lo mismo a pesar de ser 3 categorías distintas. El gobierno hace un acuerdo ahí con las empresas productoras de gas y lo que hace es hacer un acuerdo, entre comillas, voluntario, donde les impone el precio por el cual las productoras les van a vender a la cadena de transporte y de distribución. Con eso, ¿qué logra el gobierno? Logra mantener las tarifas en precios razonables, a la par les permite seguir exportando para que ellos puedan ingresar divisas y con eso compensar lo que no ganaban en el mercado interno, y le promete que en el 2007, fines del 2006, va a aumentar las tarifas residenciales. El gobierno del 2006 dice que las condiciones económicas no están dadas para aumentar las tarifas y en consecuencia firma un nuevo acuerdo, que es el acuerdo 2007-2011 con las empresas, que ya hay, no todas firman, sino algunas, y establece este piso. Ahora, ¿qué pasa? Esta política energética lo que generó es que aquellas que eran las productoras de gas dejaran de invertir en búsqueda de yacimientos gasíferos. De tal modo que en realidad las proyecciones del año 2012 daban unas reservas para 5 años y medio, es decir, que para el año 2017-2018, sin haber exploración, Argentina se quedaría sin gas. Ante esto, entonces, el gobierno lo empieza a sustituir ¿con qué? Con la importación de gas. Y ahí aparece en el 2009 el otro gran debate que tuvimos, que fue el cargo fiduciario, que era un plus que se los cobraba para con ese dinero poder comprar el gas que venía de Trinidad y Tobago. Cuando esto se agrava, porque la situación de producción, porque las empresas extranjeras no estaban invirtiendo, se empieza a hablar de lo que ya en el 2000 se planteaba como una posibilidad, que era la estatización de YPF. YPF hoy produce el 32% del gas argentino. El otro 25% lo produce Total Austral, que es una empresa francesa radicada en la Argentina. Cuando el gobierno argentino toma tanto Repsol en materia de petróleo como Repsol S.A., que era en materia de gas, lo que entiende es que tiene que empezar a hacer exploración e inversiones. Ahora, para poder hacer exploración e inversiones, una es los bonos que ha emitido, los acuerdos estructurales con empresas extranjeras, pero también sincerar las tarifas para el mercado interno. Por eso es que llegamos a este momento en el cual el gobierno lo que dice es necesitamos aumentar las tarifas. Ahora, para llegar a este punto, en el año 2008, cuando se hizo la aplicación del cargo tarifario del fondo fiduciario, yo no sé si hasta acá soy claro, porque la verdad que es bastante información, pero vamos hasta acá más o menos. Sí, está perfecto. Bueno, en el año 2008, cuando el gobierno quería preparar la incorporación, el cargo fiduciario para el gas, lo que hace es a esas 3 categorías que habíamos visto en el año 2004, que eran R1, R2 y R3, las vuelve a dividir y ahí aparece lo que mucha gente no entiende, que R1, después tenemos R21, R22, R23 y después tenemos R31, R32, R33 y R34. ¿Cómo queda uno dentro de cada una de esas categorías? Bueno, en base a lo que haya consumido en el año anterior. Entonces, el gobierno que dice, bueno, miren, si usted consumió para la zona nuestra pampeana más de 1.800 metros cúbicos por año, usted está en la categoría más alta, que es R34. Y entonces es en el año 2014 donde se da la violación flagrante a la ley 24076, porque esa idea de que ningún consumidor puede subsidiar a otro, ni puede hacerse distinción que no sea por cuestiones
particulares puntuales dentro de una distribuidora, se eclosiona, porque ahora sí tenemos un régimen que está totalmente desmadrado. ¿Por qué digo esto? A todas las provincias del sur, que se las había diferenciado poniéndole pauta de consumo más alta, a ver, para intentar ser claro, si yo tuviese que, para quedar en la categoría R3-4 en el sur, uno tiene que consumir más de 3.000 metros cúbicos aproximadamente, ¿sí? En cambio, en la zona nuestra, para quedar en la categoría R3-4, tiene que consumir 1.800. Esa distinción era lógica, ¿por qué? Porque justamente el sur necesita más gas, entonces había que subirle los parámetros. Pero ahora la distinción está dada, ¿por qué? Por ese parámetro de consumo, pero además de tarifa. Porque el metro cúbico en la categoría más alta, en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa, se paga 0,22 centavos como pagábamos nosotros hasta el día 31 de marzo. Es decir, que ahora tienen una doble ventaja. Tienen la tarifa congelada, pero además tienen las pautas de calificación o de clasificación en R3, R34, R3 muy altas. El resto del país es el que queda afectado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos sectores más afectados por esta normativa irracional? Uno es Mendoza, porque justamente tiene parámetros de consumo muy bajos y a ellos les aumentan la tarifa y obviamente están al lado de la cordillera, y el frente costero nuestro, como son los partidos de General Porredón, Alvarado, Balcarce, Mar Chiquita, porque tenemos justamente temperaturas invernales mucho más bajas que las de capital. Por eso es que si uno hace todo este raconto, llega a la siguiente conclusión, que ¿cuál es? Que hay un desfasaje porque más del 50% de los usuarios ubicados por lo menos en el partido de General Porredón están ubicados en la categoría R33 y R34. Es decir, el grueso de los consumidores marplatenses están en las dos categorías más altas. Sin embargo, en Capital Federal, que tiene los mismos parámetros que nosotros para clasificar a la gente, el grueso de los consumidores están en categoría R23 y R31. Y usted me dirá, bueno, pero a ver, ¿y eso cuál es la implicancia que tiene? Y la implicancia es sideral. ¿Por qué? Porque mientras el grueso de los consumidores de Capital Federal paga por metro cúbico consumido, y que consume menos, entre 0,48 centavos y 0,70, nosotros en nuestra zona pagamos entre 1,20 y 1,60. Entonces, cuando el capitalino se queja de un aumento del 100%, el 100% de aumento para la persona de la capital es pasar de 120 pesos a 220, 230. Para nosotros es pasar de 600 pesos a 2.800, 3.000 pesos al final de los meses más complejos. Por todo esto es que la normativa se vuelve irracional, porque además viola un principio fundamental, que es que le da un trato inequitativo a los consumidores, lo cual está expresamente prohibido por el 42 de la Constitución. Bien, mejor explicado imposible. Lamentablemente sí. este es el cuadro de situación. Sí, perdón. No, lo estamos escuchando atentamente, lo saluda Alejandro Barte, doctor, y bueno, para darle un poquito de marco a esta cuestión que en definitiva se trasluce en la factura que reciben los usuarios con estos aumentos que han sido, por así decir, irrisorios, ¿no? Ahora, hablando con Pablo también un poco, era ver qué pasaba de acá en más, ¿no? Porque el aumento se dio, las facturas llegan con estos nuevos importes, entonces, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en más, especialmente con la presentación a nivel judicial que se ha hecho? Bueno, tanto Pablo, que viene trabajando desde la OMIC, como desde Balcarce, el Consejo Deliberante, Esteban Reino, aquí en Mar del Plata, el Defensor del Pueblo. Obviamente que estos complejos o estas problemáticas que son globales y que, como decíamos el otro día, merecen respuestas globales. Por eso es que lo que se ha hecho acá, y esto es lo importante, al igual que en el año 2009, es una presentación colectiva. Una presentación que en su momento nosotros, a través de la Asociación de Consumidores UBA, hicimos en el año 2009 en defensa justamente de los usuarios de General Alvarado, y con la cual se detuvo la implementación del cargo fiduciario. Lo que busca esta acción es tratar de defender a todos los usuarios de la zona, de estos 4 partidos, que tenemos parámetros comunes en cuanto a lo climático, parámetros de consumo. La acción lo que busca es, por un lado, en lo inmediato, tener una medida cautelar, tal como la han obtenido los usuarios de Mendoza,
a los efectos de paralizar la aplicación de la normativa, por lo menos en las próximas facturas. Vamos a ver con qué extensión, primero si la concede el juez federal López, y segundo, de concederla con qué extensión la da, es decir, si es para el futuro, si alcanza lo que ya se ha facturado, si obliga a refacturar, si da la posibilidad de que se emitan 2 facturas y uno elija cuál pagar, si con el incremento o no. Pero en base a todo ese abanico, la idea es, en este primer paso y en lo inmediato, tal como fue en aquella oportunidad, de detenerlo. Y luego seguirá el proceso para lograr la declaración de inconstitucionalidad en su caso, y de haber una sentencia favorable, la restitución de los fondos a los usuarios. Y para esto obviamente sí la gente tiene que saber que va a demandar años. De hecho, nosotros todavía estamos litigando en sede judicial desde hace 5 años, yendo a tribunales periódicamente, por lo que fue el aumento del cargo fiduciario. Es decir, la película no terminó. Termina en lo inmediato con la medida cautelar para la gente, que se saca de encima el peso de la problemática, pero después nosotros seguimos trabajando para tratar de que haya en definitiva una sentencia a favor de los más débiles, que somos los consumidores. Claro, y la pregunta que viene aquí es, si los aumentos no los paga el consumidor, ¿qué va a pasar con las empresas de gas? Porque alguien va a tener que compensar lo que la gente no pague, ¿no? Lo que pasa es que acá el problema central está dado por la forma de distribución de esos cargos. A ver, la ley 2476 era muy sencilla. Decía, la tarifa lo que va a tener como resultado es el precio que usted pague al productor, los costos de transporte y los costos de distribución. Como los usuarios eran la misma categoría, lo que hacía el distribuidor era fijar un precio con el productor. ¿Cuánto vale? 100, perfecto. ¿Cuánto tengo el costo de transporte? 20. ¿Cuánto tengo el costo de distribución? Otros 20. Bueno, ¿cuánto tengo de plusvalía, de ganancia? Otros 20. Bueno, entonces yo sé que la tarifa era 160 y la dividí entre todos mis usuarios. Cuando en el 2004 aparece la fragmentación, en principio como todos pagaban lo mismo, todavía no pasaba nada. El desquicio empieza en el 2008, cuando en realidad el distribuidor negocia con el productor le vende a un precio, y después es el distribuidor el que tiene que empezar a sacar las cuentas para ver cuánto es lo que tiene que pagar para después distribuirlo entre sus usuarios según el consumo, porque los baremos para determinar cuánto vale el metro cúbico difieren según el consumo. Es decir, los de menos recursos están pagando, los de menor consumo están pagando una tarifa ínfima por el metro cúbico, pero lo que se consume es lo mismo en todas las categorías, es gas, es un metro cúbico de gas. Claro. Después las ecuaciones para determinar cuánto vale, en realidad en los hechos lo que hará es afectar la ecuación que hizo la empresa a la hora de comprar en Cuenca, es decir, a la hora de comprarle al productor el gas que después se inyecta en los 2 canales de transporte. No sé si fue claro con lo que contesté, pero la idea es, en realidad, lo que va a dar es una o renegociación o un acuerdo de algún tipo con el gobierno, y por eso yo insisto mucho en esto. Yo creo que la solución a este conflicto no está en los tribunales. La solución a estos conflictos está en la política. Y en este caso la Secretaría de Energía debería tomar nota de sus propias resoluciones previas, y esto nosotros lo hemos venido pidiendo hace mucho, pues acá esto no tiene que leerse como una pelea con el gobierno, sino una situación de extrema necesidad del grueso de los usuarios de esta zona, que lo que le está diciendo al Poder Central es: señores, acá hay un error en la forma en que ustedes hicieron la clasificación de los usuarios. Por lo menos en la zona o la franja costera de la provincia de Buenos Aires, en vez de que para hacer R34 tenga que consumir 1.800, lo tienen que subir a 2.800. Entonces, ¿qué se logra con eso? Que yo hoy, que estoy en categoría R33, pase a ser categoría R23, como son el grueso de los capitalinos. Y entonces, en vez de pagar $1.60 por metro cúbico, voy a pagar 0.70 por metro cúbico. Claro. Sí, y doctor, le quería consultar, entonces esto se está limitando, digamos, el grueso de estos aumentos en realidad se limita a los lugares donde esta categorización, digamos, no es justa, ¿no? Claro, es que en realidad lo que estamos cargando, porque y ahí está el otro punto, el interior termina, ciertos sectores del interior
terminamos subsidiando a la Patagonia, claro, y terminamos subsidiando a la capital federal. Porque no puede ser que esto que hay en un cráneo que ha hecho que nos tomen para clasificarnos a nosotros iguales parámetros que para Entre Ríos, para Capital Federal y para nosotros, cuando tenemos tres tipos de clima totalmente distintos. Es decir, para hacer categoría R3-4 en Entre Ríos hay que consumir más de 1.800. Nadie en Entre Ríos consume más de 1.800 metros cúbicos de gas. claro. Entonces casi está en la categoría R2-3. ¿Se entiende esto? Entonces ahí está la injusticia del sistema. Porque como nosotros estamos en un lugar frío y necesitamos más gas, por más que me digan, pero ustedes, en realidad la categorización es la misma. No, no es la misma, porque nosotros, la mayor cantidad de los usuarios, estamos en las categorías más altas porque demandamos más gas, y los que están en Entre Ríos, Santiago, Santa Fe, están en las categorías más bajas porque demandan menos gas. Y dicen, el valor es el mismo, sí, pero el resultado no es el mismo, porque ellos pagan 0,40 promedio o 0,50 promedio, y nosotros pagamos 1,30 promedio. Claro, y bueno, usted bien mencionaba que digamos, se puede frenar los aumentos a través de la justicia, pero evidentemente esto requerirá una solución a nivel, como decía, político, para que las categorizaciones sean modificadas y sean más justas. Ahora, ¿con qué ánimo ve que esto se pueda concretar? A ver, yo creo que siempre, mire, cuando en el 2009 la gente empezó a quejarse y empezaron a proliferar los amparos contra el fondo fiduciario, que al final la Cámara local decretó inconstitucional, cuando la gente se empezó a levantar, empezaron a aparecer los subsidios, las modificaciones, la reforma del sistema. Es decir, ellos se dieron cuenta que había un error, y de hecho en una resolución del 2009 lo reconocen. El Enargas expresamente lo reconoce en una resolución del 2009, donde dice que realmente cuando ellos hicieron se dieron cuenta que hay zonas donde el promedio de los usuarios están en las categorías, por encima de la categoría R31. Si en ese momento lo hicieron, lo que uno acá les pide es no que arreglen las banderas, que digan sino simplemente que lo que plantean es, está bien, a ver, hay un reclamo, la gente quiere pagar, sí, la gente quiere pagar, pero quiere pagar algo razonable. ¿Y cómo se logra lo razonable? ¿Cambiando el cuadro tarifario? No, simplemente cambiando estos parámetros de consumo, que vamos a insistir, para nuestro modo de ver, son inconstitucionales y lo vamos a seguir manteniendo hasta el último momento. Pero si hubiera que buscar una solución intermedia hasta que haya una nueva legislación en materia de tarifas, es decir, o ya sea se modifica la 24076 o se la ratifica, porque hoy parece que ha quedado desnaturalizada, bueno, mientras tanto la solución coyuntural está dada por modificar los parámetros de consumo. Si esto lo entendiese desde el gobierno central, desde la capital federal, en realidad nos ahorraríamos muchísimos litigios, títulos de los diarios y demás, y además habría mayor paz social, que es lo más importante. Doctor, bueno, usted dijo de que esta presentación judicial ha caído en manos del juez López, ¿no? ¿Alfredo López es el nombre? Exactamente. Bueno, quiero que nos cuente o que le cuente a la audiencia un poquito, porque el juez López también es famoso, ¿no? Famoso por haber fallado en varias oportunidades contra disposiciones oficiales en materia de economía, y además en el 2012, en pleno cepo cambiario, autorizó a cobrar jubilaciones en euros, entre otras medidas, ¿no? ¿Es el mismo? Es el mismo, sí, exactamente. Bien, así que bueno, confiemos un poquito en la justicia del juez López y confiemos en que todo esto va a tener una resolución favorable. Esperemos, pero yo vuelvo a insistir, las soluciones judiciales no son soluciones definitivas, porque en realidad, como lo decíamos en el año 2009, en estos casos ganen los consumidores, gane el Estado, los que terminan perdiendo es el país. Entonces, acá lo que tenemos que buscar son soluciones intermedias. Yo creo que la ley que regula la estatización de YPF era harto necesaria. Que el Estado tiene que ir hacia el autoabastecimiento y la exploración, pero no hay duda alguna. Ahora, lo que no se puede hacer es perseguir fines loables a través de herramientas que no lo son en absoluto, como esta. Por eso digo, acá lo que debe haber es diálogo. Ojalá que si hay una medida cautelar sirva no para decir, bueno, ya está, se terminó, sino para que sea el comienzo de un diálogo con las autoridades nacionales. Y en esto también yo digo, es muy importante la gestión de nuestros representantes legislativos de la quinta sección. Creo que tienen que hacerle llegar esto al gobierno, aun cuando
estemos tanto los que estén a favor como los que estén en las antípodas del pensamiento, pero me parece que el gobierno nacional tiene que darse cuenta de que esto se soluciona por el diálogo y no a través de acciones judiciales cruzadas. Bien, doctor, yo para cerrar le quería hacer una consulta un poco más abierta, un poco desde mi ignorancia también en temas energéticos, pero a ver si esto, digamos, para aclarar un poquito las cosas, si puede traer algún alivio. El tema de la reestatización de YPF, ¿eso en algún punto puede mejorar toda esta cuestión y toda esta problemática que estamos teniendo con el tema energético y en este caso el gas? A ver, en realidad cuando se dicta la ley de estatización, la ley establece claramente que el gobierno, que el Estado tiene que, como objetivo público, como objetivo de política de Estado, tiene que volver al autoabastecimiento. ¿Esto qué denuncia? Por un lado, que hoy ya no tenemos autoabastecimiento, sino que dependemos y mucho de las importaciones. Nosotros estamos gastando más de 10.000 millones de dólares por año en importación de energía, cuando no hace tantos años teníamos producción. Lamentablemente venimos de una época donde, al tener el grueso de los productores extranjeros, han hecho o han retirado más de lo que han invertido. El gobierno lo que propone es justamente un rediseño de lo que fue la vieja ley de hidrocarburos, que justamente también planteaba esta idea del autoabastecimiento. Ahora, el gobierno, no hay que olvidarse que uno siempre lo sobredimensiona YPF. Hoy YPF, si bien sí es verdad, es el principal jugador del mercado energético, en materia de gas, con un gas que hoy se utiliza además para la producción de energía eléctrica, no es el único. El mercado que abarca, o el mercado de producción que tiene hoy el Estado, o YPF en realidad, perdón, es del 32% del mercado. El resto de los jugadores son casi todos extranjeros, es decir, casi más del 50% de los productores son empresas europeas. Ahora, la idea del autoabastecimiento, por supuesto, es decir, cuando uno habla del yacimiento de Vaca Muerta, cuando uno habla de la exploración de los nuevos sectores que van apareciendo, cuando uno analiza todo esto, obviamente que Argentina tiene un potencial impresionante. Ahora, para eso hace falta inversiones. Entonces, obviamente que nosotros estamos dentro de un marco que va acompañado por otras situaciones, como son el problema de los holdouts, el problema de la inversión, etcétera, que obviamente genera ciertos ruidos, pero indudablemente que Argentina tiene que ir hacia el autoabastecimiento, y la estatización de YPF fue un muy buen paso, pero sobre todo también lo que es importante es mantener un equipo profesional en el manejo de la empresa, y eso creo yo va a ser lo que a Argentina le va a dar en las próximas décadas, bien administrado, un salto de calidad y de potencial que creo que va a sorprender a muchos. Bien, el doctor Otamendi quiere hacer un comentario también. A ver. No, Federico, simplemente para saludarte, agradecerte, digamos, esta colaboración y que has tenido respecto del distrito. Y bueno, lo que te comprometo es a seguir en contacto y a trabajar en conjunto, no solamente respecto de este tema, sino de temas que ya preveemos que se van a venir sucediendo, ¿no? Ya estamos en perspectivas de un supuesto incremento tarifario de la electricidad, que no sabemos en qué términos se va a producir, así que seguramente vamos a tener que estar atentos como para trabajar en conjunto también respecto de estos temas. Por supuesto, sí, desde ya comparto que es cierto que también en el mercado de la electricidad va a haber de seguro algunas modificaciones en el futuro. Esperemos que se haga de una manera más ordenada que esta, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad el impacto que están teniendo los servicios públicos sobre los ingresos familiares es cada vez mayor, y esto va a empezar a traer efectos colaterales en otros campos, y uno de los temas que va a haber que empezar a trabajar en los próximos meses va a ser el sobreendeudamiento de muchos consumidores, que como que tienen que distraer parte de sus ingresos ahora a pagar estos servicios públicos que antes estaban reducidos, van a tener que dejar de pagar otras cosas, y ahí se van a empezar a complejizar algunas situaciones. Esperemos que esto no suceda, y para eso espero que estén las reparticiones públicas que también conducís vos, Pablo, y la SOMIC de la provincia de Buenos Aires,
La verdad que los bonaerenses tenemos que dar gracias, que tenemos un régimen, un sistema de oficina de defensa del consumidor único en la República Argentina, único. El hecho de tener una oficina de defensa del consumidor a pocas cuadras de su casa no es algo usual en la Argentina. Uno que la recorre justamente por el derecho del consumo, es raro. De hecho, el grueso de los usuarios tiene, si quiere ir a su oficina de defensa del consumidor, tiene que recorrer kilómetros, aún en las provincias más importantes de la República Argentina. Sí, sí, recordando que vos fuiste uno de los precursores, el que inició en la zona, fuiste uno de los principales directores y que hoy recordamos con otros colegas que fue un poco la época más brillante que se tuvo en materia de defensa del consumidor, porque vos tuviste un poco, teniendo en cuenta que este es un derecho en formación, vos diste pautas muy importantes para los que siguieron, ¿no? Así que en ese punto es muy aprovechable todas tus enseñanzas y a los cuales todos podemos abrevar. Así que una vez más te agradecemos mucho y te comprometo a seguir en contacto. No, el agradecido soy yo. La verdad que, por un lado, bueno, me emociona esa palabra. No, la verdad que fue un placer en su momento haber podido tener el orgullo de llevar adelante una oficina de defensa del consumidor aquí en Mar del Plata con la nueva ley. La verdad que fue una tarea muy interesante, muy intensa, y la verdad que para uno también fue una gran enseñanza. Yo soy un agradecido de la función pública, porque la verdad es que durante esos 3 años no solamente le pusimos el hombro, sino que aprendimos mucho. Yo digo siempre que es el mejor posgrado que uno puede tener, ¿no? El de ejercer la función, y a vos te pasará, porque uno cotidianamente ve situaciones que muchas veces son inimaginables. Bueno, doctor, no queda más que agradecerle esta salida al aire, como dijo el doctor Otamendi, comprometerlo, ¿no? Nuevamente para una próxima salida en este programa. La verdad que el aporte y las explicaciones han sido más que claras y es valiosísimo para este programa que llamamos Todo Cambia. Bueno, me alegro muchísimo y les agradezco a ustedes, y a disposición para cuando lo estimen conveniente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Bien, el doctor Federico Álvarez Larrondo, la verdad que me quedo contentísima porque ha sido una explicación. Vieron que de pronto es como que la gente, el usuario no entiende muy bien, y realmente a nosotros a veces nos costaba bastante también explicárselo, pero creo que esta explicación ha sido bastante clara. Sí, María, de hecho esto explica un poco el porqué de cierta irracionalidad en cuanto al aumento de las tarifas, en especial en nuestra zona, ¿no? Pero bueno, como decía el doctor, son cosas que se deben modificar quizá más de fondo. Mientras tanto, bueno, hay que recurrir a las herramientas que tenemos a mano, como son las judiciales, pero bien él aclaraba que no son herramientas que se puedan aplicar en el largo plazo, sino que hay que modificar cuestiones de fondo. Abro mi micrófono de este lado. La verdad que toda una odisea, ¿no? Para salir al aire acá con el telefonito nuestro. Bien, no nos queda también más que agradecer al doctor Pablo Otamendi, director de la OMIC en General Alvarado, Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y yo quiero que antes que Pablo se vaya, que nos aclare un poquito, porque el otro día en la última entrevista yo hice una aclaración de pronto de que la OMIC era únicamente como su nombre lo indicaba, de información al consumidor. Pero creo que abarca un poco más, Pablo. Claro. Lo estuvimos hablando fuera de aire. Yo entendí el sentido que le quisiste dar en ese cierre, en el sentido de explicitar de que no, digamos, la Oficina de Defensa del Consumidor no tiene las funciones de una defensoría, ¿no? Esto en función de las dificultades también que teníamos nosotros para presentarnos como legitimados a los efectos de un amparo, ¿no? Motivo por lo cual elegimos esta vía de asociarnos con esta Asociación de Defensa del Consumidor. Pero justamente esto, a partir de esto que vos planteaste, volví a hablar con mi jefe, con Sebastián Gianantoni, para decirle, Sebastián, urge que por favor le cambiemos el nombre, porque por más que lo volvamos a explicar 1000 veces, sí, en la misma denominación dice Oficina de Información al Consumidor, la gente, digamos, el común, es más, yo en su momento lo llegué a pensar, porque si dice información es solamente para asesorarse o para informarse. Bueno, cuando en definitiva no, como explicaba recién el doctor Larrondo, nosotros tenemos una ley provincial
que da la posibilidad de no solo de informarse, ¿sí?, sino también establece un procedimiento que le da determinadas potestades, ¿sí?, incluso hasta de sanción a los municipios respecto a las empresas que obran mal respecto de los consumidores. Entonces, para que se dé una idea, incluso hasta se establece una sanción para aquellas empresas que no asisten, por ejemplo, a la audiencia fijada en el procedimiento. Ya por solo hecho de no asistir, ya está fijada una sanción. Entonces, digo, por ahí lo que resta aclarar es que por ahí en sucesivas digamos entrevistas lo podemos ir aclarando cuáles son las competencias, qué materias abarca la OMIC, ¿sí? Pero esto quiero que quede claro, no es solamente un lugar en donde uno va a asesorarse, que, o sea, también lo es, pero no solo, digamos, su función principal es darle la posibilidad al consumidor de denunciar, ¿sí?, a un proveedor de un servicio o de un bien, ¿sí?, para obtener, ¿sí?, digamos, la debida reparación de su perjuicio. Esto es importante determinarlo para que no quede, digamos, difuminado, digamos, las funciones de la dirección, de la OMIC, y en todo aquello que no es competente, pero que incide, como en este caso, que es la defensa de los usuarios, el servicio público, que no es competencia directa de la OMIC porque corresponde a los distintos organismos de Contralor. Lo que estamos tratando es de celebrar diversos convenios tanto con Energas, como ahora estamos a las puertas también de celebrar un convenio con OSEBA, que es el órgano de Contralor del mercado eléctrico, para también nosotros ser receptores de denuncias de los usuarios también de electricidad. Así que, digamos, en ese aspecto la idea es incluso también ampliar la competencia, y quizás también lo que nos queda pendiente es un poco la función docente y pedagógica de hacer prevención en lo que se refiere a los derechos de los consumidores, que muchas veces las urgencias de lo cotidiano lo impiden, pero bueno, vamos a ver si en el transcurso de este año comenzamos con campañas de prevención y de concientización de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Y esto, Pablo, las medidas de prevención se hacen, o sea, la idea es hacerlo a través de los medios, o qué otras herramientas se pueden contar para sí, hacerlo? En realidad, a ver, ahora a fin de mes ya pauté, digamos, una presentación con alumnos de la escuela media, por ejemplo. Digamos, vamos a elaborar un PowerPoint al respecto. La idea es también asociarnos a la Oficina de Empleo, que es una dirección también de la Secretaría de Producción, para que en, digamos, las distintas capacitaciones que ellos realicen a los jóvenes en lo que se refiere a marketing, a la posibilidad de empleabilidad hacia los jóvenes, también nosotros ingresemos como para explicitar este aspecto. O sea que se van a, digamos, folletos, distintas cuestiones que se están elaborando. Obviamente el especialista en esto es Sebastián, el secretario de producción, que es licenciado en marketing, que es un poco nos está guiando en esto. Pero bueno, como te decía, a veces hay prioridades como esta, por ejemplo, que requieren un esfuerzo importante y que hay que priorizar. Bien, no nos queda más que agradecer una entrevista extensísima, pero que realmente, como dije hace unos minutos, nos ha nutrido este programa, ha llevado un poco de calma e información a la audiencia, ¿no?, que estaba bastante preocupada con este tema. ¿Novedades para cuándo sobre el tema del gas? Nos explicaba fuera de aire también que esto lleva su curso. A ver, digamos, una medida cautelar implica, digamos, que digamos, que se solicita una medida urgente por estas razones que mencionábamos al principio. Entonces, esto debe ser
o sea, puede ser mañana temprano o en los primeros días de la semana que viene, ¿sí? No obstante lo cual, yo insisto, si pueden pagar la factura, yo les requiero, por favor, que yo les aconsejo que lo paguen. Obviamente, cada uno está en sus posibilidades económicas, cada uno está en sus zapatos. Y por otro lado, les pido que aquellos que entiendan que están encuadrados dentro de uno de los 13 ítems que en su momento hemos charlado acá, que por favor hagan el trámite, no se dejen estar, ¿sí? Porque como bien lo explicaba también el doctor Álvarez Larrondo, es una medida, esto es una medida judicial que, digamos, puede, digamos,